Tenemos a un público importante, artistas, gente de fundaciones como Voz Salud Mental, que eventualmente nos va a hablar un poquito más de la fundación, y agradezco a todo el equipo del Palmar que ha sido clave para levantar este espacio después de la pandemia, y a los artistas que tienen residencia aquí, Virginia, Cerrot, amigos, vecinos, colaboradores, colegas. Sean todos bienvenidos a El Palmar. Nuestras redes son Instagram, El Palmar 137, mío personal, M.A. Cordera. Y vamos a iniciar una serie de actividades a partir de esta exposición. Vamos a esperar a Gera para que se lo puedan presentar. Si quieres, puedes empezar a... Bueno, así como dice Miguel Ángel, esta actividad forma parte de un programa educativo que armamos como actividades paralelas a esta exposición llamada Manía. Y esa es la primera de las actividades. Próximamente vamos a tener un taller de arte terapia dirigido a juventudes el 8 de octubre. Y posteriormente vamos a tener una conferencia con un psiquiatra va a ser en Hub, que está en la Condesa, y de hecho estamos como promocionando ahorita el festival Urban Wellness Fest, que está en esas instalaciones, y ese evento va a ser el 28 de octubre. Bueno, platico un poquito nada más de CISTE MX, que es otra fundación con la que colaboramos. El año pasado nos tocó el Día Mundial de Trastorno Bipolar hacer una entrevista con el neuropsiquiatra que se llama Heriberto Peña, y él ha sido una persona bastante cercana a todos estos programas. Y bueno, ya en la conversación tendremos chance de ampliar un poquito más sobre quiénes han sido mis psiquiatras, etc. Bueno, en este conversatorio tenemos a Miguel Ángel Cordera, que voy a leer su semblanza. Artista visual con estudios en la Universidad Iberoamericana, la Escuela Nacional de Artes Plásticas y residencias en Rhode Island School of Design. Lleva una trayectoria de más de 30 años haciendo proyectos en distintos países como Francia, Alemania, España, Estados Unidos, Portugal, Canadá y Egipto, entre otros. Cuenta con más de 10 exposiciones individuales y múltiples colectivas. Es fundador del espacio Edison 137, donde ha participado con otros artistas para la promoción y difusión del arte contemporáneo. Cordera trabaja la pintura a partir de la observación del entorno y su consecuente apropiación y abstracción. En gran medida, parte del paisaje urbano y la naturaleza para transformarlo en composiciones donde la elección cromática contrapone el accidente con la marca directa y precisa. Y aquí también tenemos a Eduardo Egea, el cual es investigador, crítico de arte contemporáneo y periodista de la Ciudad de México, donde estudió artes visuales de 1990 a 93 en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ENAP, de la UNAM. Entre 2012 y 2013 fue editor asociado de la revista Arte al Día de México. Del 2011 al 2014 fue corresponsal en México para la revista Flash Art International, Milán, y ha colaborado en la revista norteamericana Art News en 2015. Desde hace más de 20 años ha escrito más de 600 ensayos y columnas semanales Art Genetic, estas últimas publicadas desde el 2011 en el diario de circulación nacional La Crónica de Hoy. Todos sus escritos parten de su discurso, donde la producción de conocimiento estético y formal en la posperiferia mexicana coopera a subvertir al dominio global del arte del primer mundo. Es autor del ensayo Hurto en casa, robar la idea del arte occidental, 2003-2005. Actualmente prepara el libro La muerte sin fin del arte contemporáneo. Curó entre junio y septiembre del 2023 la exposición Dual I Am Not Your Mexican para la galería Ruiz Hilly Art en sus espacios de Nueva York y San Antonio, Texas. Muestra que incluyó obra histórica de Matías Beritz, Teresa Serrano y Gersúa, entre otros. Eduardo Egea ha participado en múltiples conferencias y presentaciones del libro en el Palacio de Bellas Artes, Sonamaco,
la Galería José Vasconcelos, etc. Y representa el legado artístico de Núria Egea, 1958-2016, a quien a partir del 21 de septiembre de 2023 expone por primera vez en la exposición colectiva Punta de Flama, Apología del Símbolo y Vindicaciones del Arte, curada por Guillermo Santamarina para la Galería de Arte Mexicano. Y que inaugura mañana. Están invitados todos. Gracias. Pues muchas gracias. Vamos a iniciar con el conversatorio. Gracias, Ángeles. Pues voy a hacer una serie de preguntas a Miguel a partir de la exposición, la obra que vemos aquí, y una serie de temas, de tópicos ancillares a la idea de la manía y de la propia bipolaridad. Entonces, pues empiezo, Miguel Ángel. Precisamente, háblanos un poco de esta exposición de manía. ¿Cómo fue el proceso en esta etapa de trabajo que ya abarca, ya lleva 20 años de haber sucedido? Pues fue una explosión, o sea, la manía, el trastorno bipolar, empezando, ¿qué es el trastorno bipolar? Es una condición que es hereditaria la mayoría de las veces y consta el trastorno bipolar consta de dos fases, una es la manía y otra es la depresión. En este caso específico estamos hablando de un estado de manía, que es el estado psicótico del trastorno bipolar. Ahora, yo tengo un diagnóstico desde hace más de 25 años, desde el 96, donde estas pinturas representan más o menos delirios mesiánicos, que son muy comunes en el trastorno bipolar. También hay muchos retratos de personas que yo conocía aleatoriamente en Nueva York. No sé, el primer brote psicótico me da en Londres. Estaba en ese momento viviendo, y bueno, iba mucho a clubes, en el Ministry of Sound y antros y cosas así. Y esta serie en específico se trata del estado psicótico de la manía. En ese momento yo decía, bueno, como Kanye West, en este momento que dice, no, yo soy hijo de Dios, bueno, al final todos somos hijos de Dios, pero no como el Mesías. O sea, ahí el punto importante es que tú te crees el Mesías cuando estás en un estado psicótico. Entonces, todo quiere salvar al mundo, y literal yo me salía a las calles con la Biblia y empezaba a leer el Apocalipsis, y la gente llegaba a los restaurantes y se sacaban de onda y decían, oye, bueno, como que tu amigo incómodo tiene que dejar un poquito que la gente participe y no ser el centro de atención, y pues eso se complica hasta un punto donde desgraciadamente de ahí me voy a vivir a Nueva York. Hay un tríptico ahí que habla de las Torres Gemelas y una serie de cosas que pasaron. Entonces de repente estoy en Nueva York y me van a recoger, mi papá y mi mejor amigo Juan Lucy en ese momento, y de repente pues me regresan a México y llegamos con un médico que se llama Manuel Sánchez Carmona, que fue el que me atendió durante 25 años, y me dice, bueno, usted estudiaste en la misma escuela que estudiamos juntos, yo no sabía que tú tenías esto, pero yo fui como el primer caso clínico que él manejó. Entonces es muy complicado porque me tuvieron que llevar al hospital español, me internaron aproximadamente 2 o 3 semanas, y después de eso pues, tuve que regresar a vivir a casa de mis padres, muy complejo porque pues, mi papá tenía esclerosis múltiple y se complicó mucho, y realmente la que debería estar aquí y a la que agradezco infinitamente pues, es a mi familia, ¿no? Mi madre, mi hermana, mi cuñado, toda la gente, mis sobrinos, que realmente es la gente que tú piensas que no te va a fallar, y a veces hasta tu misma familia de repente dice, oye, hablar de salud mental, ¿por qué quieres como regresar a una etapa donde este proyecto, por ejemplo, se lo vendí, el proyecto original se lo vendí a Pfizer? Entonces me contrató Pfizer para hacer una exposición en el Museo Tecnológico, y cuando hice la exposición con otros artistas con problemas de salud mental, yo entré en un brote psicótico. Entonces fue muy complejo el estar en un estado psicótico y al mismo tiempo estar llevando una exposición en un museo. Entonces sí, es muy complejo el dar una responsabilidad muy grande a alguien
que de repente pues no tiene control de gastos o de repente empieza a comprar boletos de avión y regala cosas y de repente me han pasado cosas rarísimas como de repente en Arco, Madrid, me invitan a hacer una exposición en Madrid y a la primera persona que me encuentro en la calle en la Roma, que era un canadiense, un DJ canadiense, le dije, oye, ¿por qué no nos vamos a Arco y yo te pago todo, ¿no? Entonces pasó lo mismo con los, no sé, con DJ Koji, en Miami, en Art Basel. O sea, de repente hay unas anécdotas que me encantaría que la gente que vivió esas etapas conmigo estuviera aquí, porque es muy divertido, pero al mismo tiempo te pones en riesgo, ¿no? Con la policía, te pones muy agresivo, es muy complejo. O sea, al final, esta serie justamente trata de esos momentos de angustia y de ansiedad, y esto en la pandemia pues incrementó. Desgraciadamente esta exposición tiene mucha vigencia en este momento, que eso pues, ya lo veremos más adelante. Es interesante que hablando hace unos momentos con Tito, integrante de Molotov, me sintetizaba que probablemente los rockeros tienen ese perfil social de tener el permiso para exceder los límites y para excederse, que viene de la mano con las actitudes, los desarrollos patológicos mentales. Entonces, la siguiente pregunta va por allí. Hablando de creatividad, en la larga entrevista que te hice, refieres que como parte del proyecto Yo Dividido de 1996, creaste una instalación donde te autorretrataste en video durante una fase de manía, fumando como loco y sin sentido. ¿Podrías ampliar sobre esta instalación? Pues, ¿había más elementos conceptuales de este tipo en el Yo Dividido? Pues mira, ese cuadro que está ahí, que aparezco yo en una bicicleta, de hecho hubo un evento aquí en el 98, 99 que este piso se incendió. Entonces, para mí fue muy simbólico porque el incendio representaba también como un fuego que yo estaba viviendo en ese momento, y lo que hice fue recuperar las piezas quemadas de lo que era este espacio y las puse dentro de la instalación. Ahora esa instalación no la podías ver porque estaba tapada por una tela negra y solo había perforaciones, entonces tú te asomabas a un agujerito y veías un video de una persona maníaca, que era yo, que yo me auto... Eso es muy importante porque yo tengo un registro en video y en audio de cuando estaba en Londres y yo me grababa porque yo decía, no, es que yo sé que esto va a ser muy importante en un futuro para poder entender qué es lo que me está pasando. Entonces yo de repente estaba fume y de repente un video que editó un amigo que se llama Eduardo Arroyo, en el video aparezco, pues, sí, así totalmente desquiciado y esa instalación sí era muy impactante porque aparte era muy estridente, ¿no? El ruido era muy duro. Y esa instalación contrastaba con otra pieza que tenía en el piso de arriba. Ahí aparecía yo como niño vestido de Robin Hood, ¿no? Y parándome de cabeza y dando flechas. O sea, el juego y también lo que te platica tu familia que va a ser tu futuro, ¿no? Porque cuando eres niño siempre te están diciendo no, porque la vida es muy bonita y te va a ir muy bien, vas a tener una familia, te vas a casar, vas a tener hijos. Cosa que en los artistas a veces sucede y a veces no. Pero lo que sí tenemos que aceptar es que no toda la gente que tiene un problema de salud mental va a poder mantener una relación, ¿no? Y eso pues, nos lo pueden decir prácticamente aquí nuestros invitados, qué complejo es mantener una relación con alguien en un estado pues, psicótico o cosas así, es complicado. Entonces esa instalación fue muy importante. Pamela Echeverría, que tiene labor, me ayudó de alguna forma a hacer un poco la museografía y todo esto de esa exposición. Y pues a cambio también yo muchas veces funciono por intercambio, pero bueno, pues con Pamela un acuerdo. Y realmente muchas veces me dicen, oye Miguel, ¿y quién es el mejor curador para tu proyecto? O sea, pues al final el que conoce mejor tu trabajo pues es uno mismo, ¿no? Entonces muchas veces cuando te dicen, oye, ¿por qué tú eres el curador de una exposición? ¿Por qué tú mismo vas a curar una exposición? Puedes hablar con
con gente, periodistas, con críticos, pero al final creo que los comentarios de la exposición tienen que salir del artista, ¿no? Entonces un texto escrito por un artista es como un documento que es muy importante, y esas conversaciones que hemos tenido en el último año se han derivado en una entrevista de 24 páginas que eventualmente pues, se las vamos a compartir. Y es interesante porque es una cosa muy íntima, que no, muchas veces hablo de relaciones, de pareja, de prácticamente peleas con amigos, qué pasó aquí con diagrama, o sea, muchas cosas que son privadas, pero al final mucha gente no le encanta que sea tan público, ¿no? O sea, porque hay muchas cosas que dicen, Miguel, está bien que quieras contar tu historia, pero o sea, mejor escribe un libro, o sea, porque muchas veces dices, es importante que tú te reflejes en tu proceso de producción, pero también hacer una biografía creo que va a derivar en un libro, o sea, yo creo que eso es lo que toca. Vámonos un poquito más rápido para que no... Miguel Ángel, sin duda puede ser muy productiva en un artista bipolar la fase maníaca, en particular si llega a manifestarse como hipomanía. ¿No crees que ese sería el estado ideal de cualquier ser humano en una sociedad capitalista? El ser maníaco patológico de la productividad. ¿Te has imaginado alguna vez a la bipolaridad como una nueva forma de normalidad social? En la sociedad actual todos tenemos algo de bipolares. No. Así es. No, bueno, la hipomanía es un estado abajo de la manía. Y el estado psicótico de la manía te hace que no seas productivo, o sea, porque no concretas nada. En el caso de la hipomanía, pues puede ser muy eficiente, muy productivo, pero se te ocurren más ideas de lo que realmente puedes cumplir. Entonces, al final, tampoco funciona. Oye, pero en el caso del síndrome de Asperger, ¿no crees que hay un límite? Porque mucha gente que padece el síndrome de Asperger es muy funcional, es altamente funcional. Bueno, lo más normal es que la gente que tiene algún tipo de patología mental tenga un IQ muy alto. O sea, eso es súper común. No hay ningún bipolar que sea así como que digas, esta persona no es funcional. O sea, Churchill era bipolar, Eugene era bipolar, Kurt Cobain era bipolar, Amy Winehouse era bipolar. Digo, hasta cuando hablas del nazismo, pues hasta Hitler tenía algún tema de salud mental, sin duda, o Walt Disney, ¿no? O sea, estamos hablando de gente que son genios, que de alguna forma trascendieron su época justamente porque no encajaban socialmente. Entonces eso es muy complejo porque por un lado tienes muchos amigos que te dicen, no, sí, vamos a estar ahí siempre, no sé qué, y de repente estás internado en un hospital psiquiátrico y te dicen, pues igual no está tan chido, ¿no? O sea, no es un buen ejemplo para mis hijos, o no sé si te vamos a ir a visitar al Hospital Español o a Fray Bernardino, porque pues, ¿qué va a decir la gente? ¿No? Y eso es México. O sea, desgraciadamente México es muy duro con las personas que han estado internadas, y aquí nos pueden decir de salud mental lo difícil que es mantener cursos en un hospital como el Ramón de la Fuente o como el Español. Y yo, no sé, me tocó hacer unas visitas, así como lo de una historia de policías que te disfrazabas y te metías a la cabina de policía, pues nosotros lo hicimos en un hospital psiquiátrico. Entonces sí, de repente llegaba con una actriz, nos poníamos bata y nos metíamos al hospital a los pisos de talleres de arte y demás. Ahora pues te medican con haloperidol, o te dan un antipsicótico, o te dan olanzapina, o te dan litio, y de repente pues te ves en una cama de hospital inmovilizado y no tienes mucha opción, porque al final no es, o sea, te quitan tu dignidad muchas veces, o sea, porque eso va más allá de la salud mental, y los derechos humanos creo que son muy importantes hablar de derechos humanos, ¿no? Porque el mismo derecho humano tiene una persona que tiene un trastorno como una persona que va a ser presidente, y ninguno de los dos es mejor que el otro, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante hablar de la dignidad humana en una patología mental, porque luego la gente pues sí se asusta y dice, no, pues yo no quiero tener una relación con él. Y a mí me pasó con mis amigos de la escuela.
Entonces, solamente hay algunos que siguen viniendo aquí. De hecho, la pieza que está al fondo de Luis, que es el propietario de su coleccionista que se llama Luis Enrique Guar, y él me ha comprado un montón de obra y siempre me dice, oye, pues no sé por qué tengo tantos cuadros tuyos, porque pues, al final eres la única persona de la escuela con la que yo conecté por la música y por la fiesta y todo eso. ¿Por qué no ampliamos un poco más, ahorita que mencionaste a Martín Ramírez, sobre este artista? ¿Te han interesado estos artistas en particular? Por ejemplo, un artista que formó parte del canon del arte contemporáneo, Enrique Guzmán. ¿Tú sabes si era bipolar? ¿Conoces a Manolo? Pues él tenía esquizofrenia, pero bueno, el caso es que, por ejemplo, algo que es, bueno, yo viví 5 años en Oaxaca y me puedo estudiar con Francisco Toledo, y mucho de su trabajo se basa en el arte de Buffet. Cuando Tamayo manda a Toledo a estudiar a París, lo contacta con Buffet, y Buffet fue el creador del término que es art brut. Entonces sí es interesante cómo hay una relación del arte mexicano con el arte europeo y el grupo Cobra, por ejemplo, que también tiene mucha influencia del arte hecho por pacientes psiquiátricos. Y hay fundaciones de art brut, o sea, en Europa, pero en México, por ejemplo, creo que este es de los pocos lugares donde se puede hablar de arte de psiquiatría, ¿no? Porque no somos muy populares, o sea, definitivamente esto no atrae a tanta gente, ¿sabes? Como hay veces que hablar de salud mental, pues no todo el mundo lo quiere confrontar, o sea, y más porque cada quien tiene sus demonios y dice, si voy a una plática, pues que sea algo estético, ¿no? Vamos a hablar de otras cosas que no nos confronten, pero si estamos aquí es por alguna razón, no sé, porque realmente nosotros o pasamos por una depresión, o pasamos por una crisis, o la pandemia nos cambió, nos volvimos más humanos, pero si no tocamos fondos de alguna forma, a mí me pasó con un accidente, pero al final estamos aquí por algo, porque queremos realmente tener una confrontación con nosotros mismos y con nuestro entorno. Entonces estos artistas realmente tienen esa potencialidad de hablar de cosas que a veces no nos gusta hablar, y para eso son las terapias psicológicas. O sea, realmente vas a terapia porque tienes que confrontar tu realidad, y si sobreviviste a una crisis o una pandemia, hay una responsabilidad social de ser gente con privilegios que eventualmente eso se tiene que devolver, ¿no? Entonces hago una pausa, pero bueno, los cuadros que están aquí adentro los donaron varios artistas que están presentes aquí, Víctor Colo, entre otros, Nicolás Guzmán y María, y Álvaro Berlusco donaron unas piezas que se van a subastar para una fundación que está aquí presente, Fundación Bosco Salud Mental, con la que he colaborado varios años, y un porcentaje de la venta de la obra se va a ir a un donativo para la fundación, otra parte viene para nosotros, para el Palmar, y otra parte va para los artistas. O sea, al final la decisión pues, ya va a ser de cada quien, pero sí agradecer a la gente que está colaborando con nosotros, porque no es fácil mantener un espacio, ¿no? Entonces nosotros subsistimos a base de la venta de mi obra y de donativos, ¿no? Entonces sí agradecemos a la gente que está participando en estas subastas silenciosas. ¿Conoces al artista pintor Manuel González Serrano? Manuel González Serrano. Bueno, te menciono a este artista porque creo que es uno de los pocos referentes donde podemos acercarnos a la cuestión de los padecimientos mentales. Entonces, aquí yo te preguntaría, ¿sabes de artistas mexicanos bipolares o no? Con padecimientos de desórdenes mentales o no, que se dediquen a explorar las patologías mentales en México. Pues no muchos. No digo, fuera de Martín Ramírez y algún otro oaxaqueño. Que Martín Ramírez es más bien considerado un artista norteamericano. Sí, pero artistas, actualmente artistas que confronten la salud mental mexicanos, no. O sea, aparte de lo que ya estamos viendo. La siguiente pregunta que te iba a hacer tiene que ver con hacer una exposición realizada sobre arte realizado con padecimientos mentales. Entonces, pues es
¿Hay suficientes artistas? No. ¿Te gustaría involucrarte en una curaduría así? Ya lo he hecho, o sea, lo hice para Pfizer. Y lo hice hace 22 años. ¿Con diversos artistas? Sí, sí. ¿Recuerdas Sí. nombres? No, pero todos los documentos los tengo allá arriba. O sea, está el catálogo de la obra accesible. Y digo, hay un amigo uruguayo que me dice, yo tengo una fundación que se llama Manolo Lima, y yo no conozco en Latinoamérica un espacio que se dedique apenas de salud mental. Entonces, hacer un centro de arte psiquiátrico pues, es una locura, o sea, literal, una locura. Ahora que si lo podemos hacer, seguro salen hasta de las coladeras, como las ratas que hay aquí en el estudio. Entonces sí, pero seguro conseguimos un montón. Y aquí no nos van a mentir que los hospitales están llenos de artistas, o sea, eso me queda clarísimo. Ahora, que ya me quiera dedicar yo a manejar un espacio que se convierta un poco más en una sede de un hospital psiquiátrico, pues ya no sé si realmente pueda funcionar. Pero bueno, ahorita yo estuve 25 años con un psiquiatra y luego me cambié con otra psiquiatra que se llama Marta Fritz. Y bueno, pues ella me dice, oye Miguel, pues qué bueno que estás haciendo tu exposición, pero ¿por qué no expones a otros artistas? Justo lo que estoy haciendo. Entonces, pues yo creo que sí se puede hacer, pero en un museo, en el Palacio de Medicina. O sea, que ya tengamos un foro académico donde se puedan dar pláticas. De hecho, Gritón está dando una plática al mismo tiempo que nosotros, pero en el Palacio de Medicina, que habla sobre cosas similares. Entonces, sí se está haciendo. Sí, y el Palacio de Medicina creo que es el lugar idóneo donde se puede hacer una colaboración. Al parecer, bipolaridad, ¿tienes restricciones para el consumo de drogas? O sea, ¿tú cuentas con esas restricciones? Yo, desde que a mi primo lo mataron los narcos hace muchos años, yo decidí que cero drogas. O sea, no hay manera, no hay forma ni que yo apoye, y la gente mis amigos, la verdad que muchos son músicos, DJs, bartenders, todo el mundo se mete drogas en todos lados. Y es muy común ahorita que hay una cantidad de drogas en todos lados. Saludos a todos nuestros amigos yonkis. Pero ya de ahí a que lleguen a mi casa y se sacan una línea, o sea, es muy duro, o sea, es como que no quieres necesariamente ver, o sea, cuando pasa eso yo digo, bueno, pues, no sé qué tanto me voy a relacionar con esta persona a mediano plazo, o sea, como que hay un ejemplo muy claro con Tito que platicamos extensivamente sobre eso, y dice, bueno, pues yo cuando estuve en rehabilitación, me ha pasado con parejas que vivían en mi casa y de repente su familia me decía, oye, Miguel, ¿qué se está metiendo esta chava? O sea, yo pues ya no sé ni qué se mete, pero de que se mete todo lo que puede, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a poder tú pensar en una familia o en una relación con una persona que tiene un problema de adicciones? Y eso es muy común, se llama comórbido, que sucede las dos cosas. Sucede el problema de salud mental y el problema de adicciones. Oye, pero ¿de qué manera en tu obra exploras los estados alterados de conciencia? Tópico que es central de su interés. Bueno, es que hubo un momento en Londres que trabajaba en un antro, en el Sound, y obviamente había drogas. O sea, pero yo como estaba en un estado psicótico, no recuerdo de qué me metía, pero de que me metía algo seguro. Todos mis amigos saludos al señor López Dóriga, que es amigo mío de la escuela, pero Joaquín de repente me decía, güey, ya deja de traer a los DJs al departamento porque pues, es un desmadre, ¿no? Pues ya no es bueno que estés tú aquí con nosotros. Entonces, bueno, pues el caso de los estados alterados de conciencia, más allá de los hongos y la psilocibina y el LSD y el peyote, o sea, todo el tipo de drogas, digamos, que están autorizadas socialmente, como los chocongos y todo lo que está pasando ahorita, pues es más fácil que eso pues, tenga otra salida, ¿no? Pero he leído y he escuchado documentales y podcasts y todo esto que tienen que ver con eso. Entonces sí es importante hablar de los estados alterados y no necesariamente vas a usar esos medios para
entrar al estado alterado y producir obra desde ese lugar. Eso sería lo ideal, pero no siempre sucede. O sea, siempre puedes combinar la investigación, que es lo que yo he hecho durante más de 30 años, con la percepción y los estados alterados de conciencia, que a mí me encanta ese tema. Muy bien. Un artista con alguna condición mental puede ser un mejor artista, más genuino, al operar desde su propia patología, ya que tiene menos intereses creados de carrera o de mercado que uno normal. Tú que eres un artista con plena conciencia de lo que haces, pero que tienes esta condición y que tienes, que navegas en una situación border del artista contemporáneo pleno y el artista con el padecimiento. ¿Tú cómo ves? ¿Son los más genuinos los Yo creo que no es artistas? que sean más genuinos o no, lo que pasa es que yo siento que el ego de los artistas está rebasado. Entonces yo sí creo que hablamos de Kulimansuto y de Gabriel Orozco y de todos los artistas que ahorita rompieron todo desde los 90s. Y de repente te das cuenta que es gente que, pues, que es un poco, a veces medio falsa y a veces hasta vacía, ¿no? O sea, lo que dice de la autenticidad, yo creo que un artista que realmente se le ha visto dura, valora más otras cosas, ¿no? Y no solo si te dan un presupuesto para hacer todo el proyecto de Chapultepec, pues vas a tener difícilmente todo el apoyo de la Secretaría de Cultura, ¿no? Entonces, o sea, de repente el gobierno, pues que eso es otro tema, no vamos a hablar del gobierno ahorita, pero es complicado a quién se le dan los recursos. Y digo, yo voy a exponer el 4 de octubre en el Museo de Arte Moderno para una fundación de SIDA con Charly Cordero y México Vivo, y ya expuse en el Museo de Arte Moderno, ya expuse en la Casa del Arte, en el Tamayo. Entonces ya tengo una trayectoria que es clave, pero pues no siempre se le va a dar una beca del Sistema Nacional de Creadores a una persona que defiende una bandera de salud mental, y eso pues ya veremos qué pasa la próxima. Pero sí es complejo, o sea, de que los artistas que tienen más autenticidad no necesariamente son los que tienen más lana, o sea, desgraciadamente. Hay una artista de la cual me gustaría abocetarles un poco su caso, que se llama Wu Fengying. Es una artista china cuyo legado o estate es representado por la galería china Long March Space, ubicada en Beijing. Esta galería logró que la obra de esta artista se expusiera en una de las principales galerías de arte outsider en Nueva York, que es la Andrew Edlin. Lo que es interesante es que esta artista se le está revalorando más allá de su propia patología en la carga conceptual de su trabajo, y ahora es representada por una galería en Nueva York, una de las galerías top, que es Barbara Gladstone. Y esta pregunta parte precisamente de este caso, Miguel Ángel. ¿Crees que al final se pueda valorar al arte de los artistas con padecimientos mentales al mismo nivel que cualquier otro artista? Porque el artista outsider es como una especie de gueto todavía. No, Yayoi Kusama, Yayoi Kusama decidió vivir en un hospital psiquiátrico y su trabajo está en Louis Vuitton. O sea, no puedes decir que... Pero es una excepción. No, o sea, yo sí creo, por ejemplo, realmente los que son outsiders, nadie los va a conocer, como Henry Dagger en su momento, hasta que se muere. Y él era un janitor de una escuela, o sea, él limpiaba los baños del colegio. Y realmente cuando descubren su arte es cuando se muere y encuentran una joya. No sé si conocen a Henry Dagger, pero es increíble. Que por cierto es el artista outsider más cotizado. Es más cotizado. Cotiza en $600,000, que es nada para como cotizan los artistas normales. Y Yayoi Kusama, digo, hay artistas increíbles y músicos, digo, desde Yoko Ono hasta, no sé, digo, hay gente que tiene mucho conflicto con Yoko Ono, pero pues a mí el arte conceptual también sí me hace que de repente, pues, carece de esa esencia plástica, y de repente dices, oye, ¿cómo una idea de una caja de zapatos vacía va a llegar a una Bienal de Venecia? O sea, es rarísimo, como todas estas cosas que suceden en el mundo del arte, y yo hablando desde la CUMEX, o sea, ¿qué pasa con la gente en los museos? O sea, lo importante no es tanto los artistas que estamos creando obra, sino la responsabilidad de los curadores del Museo Tamayo, o de
Jumex, qué pasa con, digo, porque la UNAM nos apoya, el Chopo, el Museo de la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Turismo, pero ¿qué está pasando con las instituciones privadas que no están dando presupuesto para las cosas que realmente tienen un objetivo social que va a cambiar la vida de la gente? O sea, nosotros estamos pagando un programa educativo y ese costo de 400 pesos por el taller de los infantil, y luego un donativo para la fundación y un porcentaje de venta para la fundación NAMI de Cosmos Argumental o National Alliance for Mental Illness. O sea, ya hicimos hasta un documental, o sea, hay una película de cómo trascender un proyecto social. Entonces, es importante que las instituciones se fijen en artistas que no necesariamente son mainstream. Y nosotros somos como una plataforma de artistas y curadores y directores de museos que no necesariamente, o sea, nos publican en periódicos tan importantes como El Economista, pero al mismo tiempo, cuando el foro se trata un poquito más de la pertenencia, ¿no? O sea, la pertenencia social para un artista que tiene un trastorno mental es compleja. Entonces, no siempre la gente quiere que tú estés hablando de un tema duro. Entonces, prefieren algo más estético, ¿no? Un paisaje, un retrato. O sea, ¿dónde está la gente que viene a dibujar? O sea, Sandra Pani, por ejemplo, que está exponiendo un museo de geología, pues dibuja el cuerpo, ¿no? Entonces, es mucho más fácil o bello trabajar en el cuerpo humano que hablar de una deformación, ¿no? Y también la gente que tiene pues, un muñón o que tuvo un accidente o no tiene brazo o tiene una silla de ruedas, pues debe tener la misma aceptación que una persona que está bien. O sea, y esa es la discapacidad. Desgraciadamente no todo el mundo puede vivir con alguien que tiene discapacidad. Oye, pero concretamente, el lugar común donde se estigmatiza al artista loco o trastornado se ha tergiversado a tal grado que ha convertido a todo artista en una caricatura. Yo me acuerdo de adolescente, eres artista, eres loquito, te dedicas al arte, estás afectado en tus facultades. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo enfrentas desde tu particular caso esta malintencionada interpretación de mucha gente que nos rodea? A veces yo siento que mientras, o sea, si es una figura pública, ¿no? Y aquí en el público hay varios, si te conviertes en una figura pública de alguna forma, eres un líder de opinión. Entonces, al ser un líder de opinión, tienes una responsabilidad. Entonces, si tienes una responsabilidad, pues te tienes que cuidar más, porque entonces mucha gente va a juzgar. Y el problema es el juicio. O sea, porque si tú dices, no, porque eso pasa también pues, con mi familia, o sea, mis sobrinos también me dicen, oye, pero ¿por qué te llevas con todas estas personas raras, ¿no? Porque tienen tatuajes, ¿no? Y desde ahí ya dices, oye, pues, o sea, si tiene tatuajes o no, o sea, ¿por qué lo hacen mejor persona? ¿Sabes? Pero hay gente que pues, desgraciadamente es demasiado conservadora y a veces no acepta ni siquiera eso, ¿no? Entonces, yo partiría de la idea de que no necesariamente tienes que ser outsider para pertenecer en una sociedad. Ahora, si la sociedad te limita o te margina, entonces tu fuerza va a estar en la gente que es como tú. Entonces, nos vamos a reunir la gente que tenemos el mismo tipo de problemas y vamos a hablar de cómo solucionarlos. Y eso puede ser en el sentido económico, puede ser en el sentido político, puede ser en el sentido social. Y mi experiencia de trabajar con relaciones exteriores de 3 años fue muy compleja porque decías, bueno, pues, no necesariamente la gente que está en un puesto político clave te va a dar una solución a tus problemas personales. Entonces, todo el mundo juzga en base a resultados. Entonces, si te digo, yo hice 6 exposiciones el año pasado, hay resultados. Si no fuera una persona productiva, definitivamente me daría igual. Si rentas un estudio y te llega una lana al mes, dirías, pues ya, ¿para qué trabajo? ¿No? O sea, como que dices,
puedo vivir tranquilamente como una señora de las rocas. Pero bueno, no es el caso. Por cierto, ¿tienes alguna buena nueva noticia sobre cómo va la posibilidad de que la bipolaridad o cualquier trastorno mental lleguen a ser cubiertos por los gastos médicos, los seguros de gastos médicos? ¿No hay nuevas buenas? Pues desgraciadamente aquí nos podrían ayudar en dos personas mental, pero hasta donde yo sé, si tomas litio o un antipsicótico y entras al hospital, los seguros de gastos médicos no te cubren, por lo menos no en México. O sea, a nivel internacional hay varios seguros grandes que de repente te cubren alguna cosa de salud mental, pero eso es muy importante que se hable y se traiga a las personas de los seguros de gastos médicos aquí y que digan, a ver, ¿pagan o no pagan cuando tienes un problema serio de salud mental? Me has comentado que ha habido conversaciones con el Estado, pero ¿cómo podría volverse una acción política más concreta el buscar que se legisle incluir enfermedades mentales como la bipolaridad como parte de los seguros médicos? ¿Este triunfo solo es posible a través del activismo fuera de la política formal? Yo creo que es desde adentro. O sea, tienes que ser parte del sistema para poder cambiar. O sea, eso yo estoy convencido, que no hay una persona que siendo, o sea, desde afuera, o sea, ¿dónde está la gente en la Secretaría de Salud? Debería estar sentado aquí alguien que realmente tenga una voz, ¿no? O alguien de los seguros de gastos médicos. Es complicadísimo. O sea, y sí tienes que estar dentro del sistema para poder ir en contra de él, ¿no? Y por eso es la resistencia de la que tanto hablamos desde la situación social y política, que sí, yo me considero como una persona que apoya a la gente que centro izquierda y que está tratando de cambiar, porque digo, yo soy, o sea, empecé siendo católico, estudié en la Ibero con los jesuitas, y los jesuitas también han sido súper revolucionarios. Entonces, la gente que realmente, no siempre el catolicismo y es todo un tema de la religión, pero a veces los jesuitas, pues sí, bandera de izquierda y apoyar a otras cosas que realmente pueden generar un cambio. A ver, no puedo estar diciendo que no. Háblanos un poco, lo mencionaste hace unos instantes, pero amplía un poco más sobre la cuestión en México de la filosofía, de la filantropía privada a la bipolaridad y las enfermedades mentales en general. ¿Hay algún vínculo, por ejemplo, entre el Grupo de los 16 o México Vivo? ¿Hay subastas de arte en México que soportan regularmente a los padecimientos mentales? Pues en el caso de salud mental yo no conozco ninguno, conozco el México Vivo con Lourdes Ramos Cárdenas, que pues, es mi madrina y nos apoya siempre, pero en realidad, o sea, alguien que tenga la bandera de salud mental, que haga una subasta, pues hasta donde yo sé, esto es lo primero que estamos haciendo, y aquí igual estamos haciendo la diferencia, pero como subasta en un museo, como el Museo Arte Moderno, en el tamaño, que sea especialmente para una causa de salud mental, que se haga un catálogo patrocinado por todas las marcas de lujo y Louis Vuitton y no sé qué, no sé cuánto, y Tiffany, no sé qué. A mí me ha tocado una experiencia muy rara con esas personas porque me dicen, oye Miguel, pero no vas a la gala del tamaño porque hay algunas cosas que no te parecen que estén correctas, pero apoyas a las fundaciones de SIDA y apoyas a otras fundaciones. Pero a mí me gustaría que pues, la gente de las marcas de lujo dijera, vamos a ir a la San Rafael. Vienen a 3 cuadras de aquí con Hilario Galera o con Nahuatl, pero aquí, desgraciadamente, llegan los curadores, los directores de los museos, los artistas, pero ¿qué está pasando con los coleccionistas? O sea, ¿por qué, desgraciadamente, se pueden venir a una fiesta del aniversario de Leonor a 3 cuadras y se llenan con 1,500 personas, pero de repente les dices, oye, que estoy de estas 2 cuadras? Ay, sí, pero pues es que esta es una fiesta de aniversario. ¿Por qué no, o sea, consolidamos un grupo de gente que sea de ese grupo de poder? Porque desgraciadamente esto se mueve con grupos de poder. Y los convencemos de hacer una subasta que realmente valga la pena y
tenga un resultado donde cambie vidas. O sea, estamos aquí para realmente mejorar este mundo, si no, yo no sé qué hacemos aquí. O sea, para mí sí es importante tener una conciencia social. Oye, una de estas preguntas finales tiene que ver contigo aquí presente. ¿Tienes algún vínculo en particular con Gabriela Cámara y su fundación Voz Pro Salud Mental? ¿Por qué no nos hablas un poco de esta fundación desde tu experiencia, desde tu entendimiento? Pues mira, yo a Gaby Cámara la conocí hace muchos años cuando empezaba y ellos me buscaron a mí de alguna forma porque Santiago y Débora, que son sus hijos, son amigos míos desde hace muchos años. Y Vivian Marón, que era también otra amiga que tiene una cosa de panel de insiders, como de relaciones públicas, me conocí a Santiago por algunas otras razones y Gaby, cuando empecé a trabajar con Malena Sánchez Carmona, era su contacto. Todos mis psiquiatras que me presenta Gaby Cámara. Y Gaby me dice, oye Miguel, quiero que vengas a dar pláticas o talleres. En realidad que me acercó a ellos con Malena Sánchez Carmona. Y ellos me contactaron al mismo tiempo con las farmacéuticas. Entonces eso fue el contacto como triangular entre Manuel Sánchez Carmona, Voz Pro Salud Mental, que se dedica a dar talleres, que ahorita nos van a explicar un poquito más de qué va, y Voz Pro Salud Mental. Entonces hicimos equipo entre tres y se dieron conferencias en congresos de psiquiatría, y quería hablar también de otra psiquiatra que tiene trastorno bipolar que se llama Kay Redfield, pero no sé si eso más adelante. Bueno, Kay Redfield hizo un libro muy bonito de una autobiografía y tiene otro libro que se llama Touch to Fire, que es Tocados por Fuego, y ella habla de su trastorno personal como psiquiatra, como una persona que se enfoca al arte desde la psiquiatría. Okay. Entonces ahorita en un momentito nos van a platicar un poquito de la fundación. Ok, regresando un tanto a tu obra, Miguel Ángel, has señalado que la riqueza y la diversidad estilística de tu trabajo no necesariamente es resultado de tu condición bipolar, ya que del mismo modo puede estar determinada por una muy consciente decisión creativa y de carrera. ¿Nos podrías comentar más sobre esta ambigua frontera que determina la incidencia de la bipolaridad en tu obra? Yo creo que como artista hablas de ti y de tu proceso, o sea, como que no, pero sí, o sea, yo tengo una carrera, no vengo de, empecé a trabajar desde que tenía 15 años y empecé a pintar a los 7 años, entonces no soy una persona que no tenga una formación, o sea, sí es como una cosa muy particular el hecho de hablar desde la patología, ¿no? Entonces sí es importante que primero soy artista y después tengo trastorno bipolar. O sea, son dos cosas que... O sea, porque la formación es muy importante eso, porque no es lo mismo decir, esta persona está enferma y por eso pinta. O sea, más bien, esta persona pinta desde que tiene 7 años y luego tiene una patología. Pero sí es muy importante hacer esa división muy clara de que no todos los bipolares son artistas y no todos los artistas son bipolares. O sea, creo que, o sea, y eso es. Entonces yo creo que sí. Y la otra cosa es que yo sí creo que no toda la gente es culta. O sea, y yo sí creo que a veces la cultura tampoco es parte de nuestra cultura. Entonces, si partes de estas analogías entre la salud mental y el arte, ¿cuántos hospitales están llenos de pacientes que no son artistas? Pues un montón. Y realmente los que trascienden no siempre llegan a ser conocidos. Y eso es lo que hablábamos antes de por qué la gente que tiene una patología mental y está internada y hay un taller de arte, pues te va a pintar una carita feliz o te va a pintar un sol, pero pues no te va a hacer un cuadro como los que estamos viendo. Porque pues, tú sí tienes una formación sólida de artista de la Academia de San Carlos o de Golden School Design o de cualquier otra escuela y realmente has dedicado tu vida a eso. Entonces no se puede generalizar que todas las personas que tienen algún tipo de patología mental son artistas. Pues ya para finalizar, a la manera de corolario, ¿cómo ha sido tu experiencia sobre romper el límite entre arte y vida
a partir de tu bipolaridad y tu propio ejercicio artístico y de gestión cultural. ¿Cómo resumirías qué ha sido tu experiencia en esta interacción entre arte, bipolaridad y gestión cultural? Pues yo creo que eso se gestó mucho más adelante en mi carrera. O sea, al principio yo estaba en esta casa solo, con un asistente que era la representante de la Galería de París, con la que trabajé muchos años en el Monumento París. Y éramos nosotros dos, y yo trabajaba pues, en un piso y tenía mi taller, y aparte tenía la galería. Pero en realidad yo pasaba muchísimo tiempo solo, y sí, la depresión muchas veces me hacía mucho daño. Ahora, a partir de la pandemia y de ese accidente del que hablamos, ya no puedo estar solo. O sea, yo vivo en la Condesa del departamento y estoy solo, pero estoy solo 12 horas o 8 horas. Inclusive en la misma epilepsia, bueno, yo tengo el privilegio de que mis crisis vienen cíclicas cada 3 meses, a veces un mes. No es algo que me suceda cada semana, ¿no? Ese reformateo de todo. Bueno, más allá de hablar de justo las crisis, ¿qué relación se has experimentado? Esa relación de, pues no buscarle 3 pies al gato, ¿no? De drogas estimulantes. Uno sabe qué es lo que nos provoca, ¿no? Pero tampoco tenerle como de que cuando llegue, o sea, tratar de experimentarlo de una forma más, pues emocionante, ¿no? Bueno, llega al punto en donde pongo un tinglado, sé lo que me sucede, no sé cómo se manifiesta cuando llegue esa aura, si empiezas a sentir, ¿no? Que ya está llegando esta sensación y muchas veces, claro, es el miedo a que vamos a morir, o que va a pasar algo, y a veces me ahorco, me pasa algo, yo de repente se me puede desconectar el cerebro y ya no me conecto, ¿no? Y sí es afrontar esa posibilidad de muerte, pero si te has preguntado, si has querido experimentar, no porque bueno, como curiosidad, ¿no? A veces, digo, sí, si has experimentado una forma más Bueno, yo, o sea, te voy a platicar un poquito. A mí me dio una baja de sodio y tuve un ataque parecido a la epilepsia. Yo estaba tomando valproato de sodio, que es equivalente, que es un medicamento de la sustancia activa. Esa baja de sodio me provocó un desmayo de convulsiones y desgraciadamente a partir de eso me rompí 9 huesos porque estaba descalcificado. Entonces, una cosa que es muy importante, que a veces no consideramos que sea importante, son 2 cosas importantes. Una es el sueño y la otra es la parte de la alimentación. Entonces, si tenemos una dieta que no sea balanceada, difícilmente vas a poder tener una vida saludable. O sea, entonces, la epilepsia pues, es una consecuencia como de un descuido, de muchas veces falta de nutrientes, y el cerebro en sus conexiones pues las neurociencias sí te explican por qué la sinapsis entre las neuronas no siempre es la mejor, sobre todo cuando estás desnutrido y te faltan nutrientes, ¿no? Y comer, como comemos nosotros, tacos o comidas corridas, no siempre es lo mejor, ¿sabes? Como que si tienes una dieta balanceada con proteínas, si haces ejercicio, va a ser más difícil que realmente entres en una crisis, tanto de bipolaridad como de cuestiones más difíciles, de epilepsia y demás. Entonces, el sueño, la alimentación, el cuidado, por ejemplo, yo desconecté mi televisión desde hace 3 años y hasta la fecha no la extraño. O sea, te puedo decir que hago más llamadas a mis familiares, ¿no? O sea, estoy más pendiente de mi familia, de mis amigos, y las relaciones sociales son las que te van a dar una mejor calidad de vida. Y la calidad de vida va a partir del interés que tengas en común. Entonces nosotros tenemos intereses en común. Entonces, qué importante es reunirte con la gente que te da, no que te quita, ¿no? Entonces sí hay muchas veces que tienes que ser muy consciente de cómo escoger a la gente que quieres ser. Y si eso quiere decir que tienes que quitar gente de tu vida, lo vas a tener que hacer. Tarde o temprano esa gente va a desaparecer. No si es tu familia, ¿no? pero inclusive dentro de tu familia va a haber diferencias. Entonces no siempre te van a responder, y te van a respetar y muchas veces te van a juzgar.
pero es gente que desgraciadamente se va alejando y se va aislando. Y eso es lo que pasa con el trastorno bipolar. Y la epilepsia, digamos, es una condición como, pues, como puede ser el cáncer, bueno, no el cáncer, pero puede ser como pues, muchas otras enfermedades que no necesariamente son, o sea, causadas más que por la nutrición y por el cuidado que debe haber. Pero más allá de justo buscar como evitarlas, digo, no buscarlas, ¿no? Pero esto, lo más sensato es, bueno, me médico porque con eso voy a tener más tiempo de vida, ¿no? Porque nuestra cultura nos enseña de alguna forma a, pues sí, suena sensato, ¿no? Como a vivir más. Tal vez no importa que en este trayecto no tuviste un vínculo con eso que te sucedió. Pues, sin duda la alimentación, el estrés, ciertas cosas, pero más allá de la obra, ¿no? Mi obra a veces no, y se refleja, ¿no? Porque, bueno, creo que antes de ser artista tenemos esta condición. Yo creo que somos personas, cada una con sensibilidades diferentes, ¿no? No necesariamente tiene que haber una caricatura como nosotros de personas que nos pasan estas situaciones. Cada uno tiene su propia química y su propia forma. Y eso nos determina lo que hacemos, ¿no? El arte es un reflejo de esa forma, bueno, y nuestra cultura y las cosas. Muchísimo, pero sí la relación, cómo compramos ciertas ideas. Digo, yo todo esto de verdad nunca leí mucho sobre que me decían que si mi mamá tiene epilepsia, que si esto es una relación espiritual o una enfermedad, una condición como mágica. No quise leer mucho de eso y más bien experimentar con mi cuerpo, ¿no? Hace apenas 5 años, donde justo lo importante es como un grupo social, amigos de esto. En mi caso fue con nuestra tradición de África Occidental, de cómo toman la enfermedad como algo, como un privilegio, una forma en donde se ve con un respeto, ¿no? Sí. Y eso creo que socialmente es lo que buscamos de alguna forma, ¿no? Le da ese respeto y esa dignidad la cosa es que a veces equilibramos eso entre seguir viviendo y ese equilibrio, y a veces preferimos pues, el que decirle a esa persona, porque es nuestra forma en la que decimos, ay, te quiero, te amo, te aprecio y te quiero que estés aquí, ¿no? Que ha sido muy... Pero bueno, eso es todo un tema y podría ser una... Sí, y aparte yo creo que mientras más solo te sientes, tienes dos opciones. O sea, o tomas una decisión radical, como puede ser el suicidio, cuando ya estás totalmente hastiado de la sociedad, o te levantas. Y yo creo que gran parte de la gente que está aquí es porque se ha levantado. O sea, y se ha levantado de cosas muy, muy complejas. Y yo tengo una expresión muy bonita que se llama trascender la luz. Para mí, trascender la luz significaba justamente superar la muerte. No sé si a ustedes les gusta el tarot, pero para mí me hicieron una lectura de tarot muy rara, como que de repente dije, bajé realmente al inframundo y regresé. O sea, estuve muy cerca de la muerte. Y hay una tradición muy bonita que cuando hablas de los griegos, por ejemplo, que pues, ya Zeus está en el Olimpo, Hades está en el infierno y Poseidón está en los mares. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente hablas de llegar al inframundo y superarlo? O sea, regresar del inframundo. Porque cuando regresas con una fuerza que nadie entiende, más que la gente que ya pasó por ahí. El negro tártaro. Yo quisiera aclarar, el estigma es algo que nos aleja de la gente, ¿no? Como ya se les comentaba. Y es cierto, nuestra propia familia nos da la espalda muchas veces porque no entienden el diagnóstico y no quieren juntarse con alguien. Piensan que hasta es contagioso. El camino de las enfermedades mentales es muy solitario mientras menos hablamos de ellas, ¿no? Tenemos la oportunidad de ver un ejemplo, ¿no? Donde se habla y abiertamente. A mí me da mucho gusto, de verdad, ¿no? La mayoría de la gente no lo hace. Se siente muy mal y sabe lo que esto conlleva, ¿no? Tengo algo malo y la gente me va a empezar a mirar mal, entonces no lo comunico. Es un camino muy aislado. Entonces, mientras más lo hablamos, más nos acercamos hacia un camino con acompañamientos. Y eso nos ayuda mucho a salir adelante. Alguien que tiene depresión, de verdad, se aísla, ¿no? Y es muy difícil convivir con una persona con depresión. Yo lo he hecho, ¿no? Entonces, ya levántate, ya párate, y que la otra persona diga, no, es que no me entiendes, ¿no? Con trastorno bipolar es exactamente lo mismo. Y
con otros diagnósticos, no se diga la esquizofrenia, que es totalmente algo que no podemos entender. Podemos ser empáticos simplemente considerándolos personas, ¿no? Y si yo tengo algo malo, algo que sé que me está pasando, debo de conservar ese valor como persona y acercarme a donde sé que me van a brindar ayuda, aún a pesar de lidiar con cosas que me van a alejar también de ciertas personas, ¿no? Sí, a mí No es tan fácil. O sea, a mí me ha pasado que mi familia en realidad me ha apoyado 95%. O sea, es muy raro, solo mi abuelo, que era el dueño de la casa. La historia de la casa es muy interesante porque era de mi abuelo y era una fábrica de doble espuma que se llamaba El Palmar. Y hacían colchones que se llaman colchones Everest. Entonces hicieron todos los colchones de las Olimpiadas del 68. Y mi abuelo sí me dijo, oye Miguel, mejor no hables de ese tema, ¿sabes? No está padre que te llevemos igual que yo, o sea, ego, y que tengamos el mismo nombre, tu papá se llama igual, tu bisabuelo se llama igual, y que digas que los Cordera, los Miguel Ángel Cordera, pues tienen una enfermedad mental. Y eso fue un conflicto que tuve con mi abuelo durante prácticamente toda su última parte de la vida. Y muchos de mi familia sí dijeron, oye, pues no está padre que estés hablando como que de la familia y que si, o sea, que si de repente pasen cosas entre nosotros que deben de ser privadas. Y cuando lean la entrevista que me hizo Egea, bueno, salen todos, o sea, de que todos salen las novias, y entonces sí dices, no sé si todo el mundo quiere estar ahí, ¿sabes? O sea, que, y las relaciones privadas, pues muchas veces son privadas, y también se tienen que respetar. O sea, no todo el mundo ni le gusta ni quiere hablar de eso, ¿sabes? Pero bueno, si quieres alguna otra pregunta, y si no ya cerramos. Buenas noches. Bueno, primero que nada, felicidades por este primer gran paso. Yo colaboro con una institución que trabaja con niños que han sufrido abuso sexual, que han vivido siendo víctimas de trata sexual durante mucho tiempo. Y recientemente se rescataron a 63 niños que fueron vinculados a trata en la zona de la Riviera Maya. Y yo no he trabajado propiamente con niños, mi trabajo es con adultos, pero curiosamente y escuchándote, de los hombres con los que empecé a trabajar recientemente, porque solo me dedicaba a mujeres, pero abrí mi espacio a trabajar con hombres hace 2 meses. Y del 100% de los hombres que me llegaron, el 70% sufrieron abuso sexual de niños. Y otro dato importante de estos hombres es que algunos de ellos tienen epilepsia, algunos han tenido terribles crisis de ansiedad, algunos han tenido que recurrir a antidepresivos. Entonces, bueno, los primeros 7 años de vida de un ser humano en relación a su sexualidad marcan, ¿no?, cómo va a vivir el resto de su vida de sus sexualidades. Y si durante esos primeros años de vida sufriste abuso sexual y no recibiste la atención adecuada, ¿no?, la rehabilitación adecuada, tienes una alta probabilidad de convertirte en abusador, ¿no?, o ser víctima recurrente, ¿no?, en diferentes etapas de tu vida. Entonces, bueno, aquí voy con todo esto, que viendo pues, este resultado terapéutico al final del día, me empezó a girar la cabeza y creo que podría ser una posibilidad, y te lo pregunto, el utilizar este tipo de herramienta del arte como una herramienta terapéutica para que estos niños justamente que hoy han sido rescatados no lleguen más adelante a sufrir un trastorno de salud mental. Sí, incorporar esto a la estrategia de salud pública. Sabes que sí, o sea, en muchos casos y el mundo del arte es más que salido, ¿no?, de abuso. Desgraciadamente vivimos en una sociedad, en este caso el edificio tiene una política muy dura contra la gente que ha tenido ese tipo de temas. Hemos tenido muy malas experiencias, no voy a decir en este momento nombres, pero ha habido casos de intentos de abuso y esas personas están fuera de condición y no se aceptan en este caso. O sea, yo creo que una de las principales cualidades de este espacio es que es un espacio seguro. Y yo me he encargado que ese espacio se mantenga seguro. Y
aquí nos pueden decir las chicas que rentan aquí desde hace un año, un par de años, que tenemos cámaras de seguridad, que tenemos una política de cero abuso. O sea, y eso sí, creo que es importantísimo que las personas que trabajan aquí se sientan seguras y que las personas que vengan a esta casa sean bienvenidas y que aparte realmente que salgan con una buena experiencia, ¿sabes? Y que esa experiencia realmente les sirva para que cuando tengan una conversación con su familia, con sus familiares, que digan, fuimos a ver a un grupo de artistas que no solo son exitosos, sino que también son personas que están con un compromiso social, y la parte de la educación es clara. Entonces, el taller que vamos a dar va a ser para niños, jóvenes, y vamos a estar hablando sobre las diferentes fases de la producción artística. Yo puedo ofrecerme para dar un taller de retrato o de autorretrato, que es una de mis, ya podrán subir ahorita al taller para tener sus exposiciones. Y sí, los invito también a que pues, vean la exposición que está arriba, que vean dentro de la casa, y que se sientan. Estamos abiertos de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y pues los invitamos. Nada más un término que usaste, creo que se me olvidará, que es cuando se conjuga adicción y una condición mental, una enfermedad mental. ¿Comórbido? ¿Cómo es? Comorbididad o trastorno dual. ¿Trastorno dual o comórbido? Comórbido. Sí. Gracias. Sí. Brevemente, mencionabas, ¿cómo es tu nombre? Humberto Paz. Mencionaba que 1 de cada 3 1 de cada 3. en la sociedad mexicana, tendríamos que visitar alguna vez. Alguna vez 1 de cada 3 mexicanos va a necesitar de servicios de psiquiatría. Pues, No se acercan. no hay el estigma, etc. Sí, claro. Pero como reflexión conjunta, ¿en qué grado estaremos la sociedad mexicana de salud mental del 1 al 100? Muy bajo. No hay presupuesto. Una cuestión que nosotros analizamos mucho en esta situación es que, por ejemplo, en cuanto al gobierno, la gente que sufre de estigma no va a organizar una marcha. Y las han querido organizar, pero imagínate salir en los medios y decir, pues es que yo tengo algo. La gente no quiere, no muestra esta parte, ¿no? Y es muy difícil. Entonces, pues si la gente no se me queja, pues yo como gobierno, ¿cómo voy a generar políticas públicas? Y habiendo un problema tan grande, en Estados Unidos, por ejemplo, el presupuesto de salud mental es 8 o 10%, aquí es menos del 1%. ¿No? Entonces imagínense cómo está la salud mental. Atendemos a personas cuando ya están en crisis. No hay una prevención, no hay una cultura de prevención, porque la gente cuando se siente mal, lo primero que hace es alejarse, no acercarse. Es muy difícil trabajar con estas cosas, y por eso, pues bueno, agradecemos, les digo, el espacio. La arteterapia ayuda mucho, precisamente por eso, porque la gente no lo platica y a veces lo puede dibujar, ¿no? En este caso, pues yo creo que es una persona que habla perfectamente, tiene una dicción, ¿no?, especial, una conexión con la gente y con su arte, pero mucha gente no. Y cuando sufren abuso, callan también. Hay un documental, ahorita que mencionó Eduardo, del Asperger, de Greta Thunberg, que se hizo famoso. Claro. Al final me parece hasta poético cómo cierra, que le preguntan ¿qué le dirías al mundo? Y Greta le contesta, pues, que tuviera un poco de Asperger, tal vez para que sintiera lo que yo percibo. Llevado eso a la analogía de aquí, del presente, te agradezco la invitación. Bien. Tú con esto que has padecido, ¿qué nos puedes compartir? Como si fueras Greta diciendo algo así, pues. Ahí les va, yo siempre. Ya dije todo lo que tenía que decir. Los invito a, ya vamos a comprar otras cosas, y los invito a que visiten nuestra casa. Si tienen preguntas, si quieren ya a nivel personal, podemos hacer.